Bienvenidos al curso de Introducción a MATLAB. En esta clase vamos a ver una serie de atributos para personalizar nuestras gráficas 2D. Los gráficos se pueden configurar usando atributos de la función plot. Estos atributos se definen en forma de cadenas de caracteres e irán tras los dos vectores que representan los valores de los ejes X e Y de cada curva. La sintaxis es la siguiente. Los string representan las cadenas de caracteres, las cuales han de ir escritas entre comillas simples. También existen atributos que se usan una única vez y afectan a todas las curvas que el plot gráfica. Estos atributos se escriben como últimos argumentos de entrada del plot y son opcionales. En estos casos la sintaxis es esta. Ambos tipos de atributos se pueden combinar en un único plot. A continuación se presenta una tabla resumen de algunos atributos que se pueden utilizar para modificar la forma de las curvas. Estos atributos se deben usar después de los dos vectores que representan los puntos de cada curva. Se puede elegir uno de cada tipo, es decir, uno del tipo de punto a utilizar, otro del tipo de línea y otro del color. Se pueden colocar en cualquier orden, pero deben pertenecer al mismo string. En este ejemplo elegimos para la primera curva el color negro, el tipo de línea discontinuo y para los puntos una cruz. Para la segunda curva elegimos el tipo de línea punteada, para los puntos un círculo y el color rojo. Si no usamos ninguno, los valores por defecto son línea continua sin símbolo para los puntos y el color el azul para la primera curva. Si elegimos el tipo de línea pero no el tipo de puntos, se modifica el tipo de línea, pero tampoco se señalan los puntos en la gráfica, y el color de nuevo es el azul para la primera curva. Y si elegimos el tipo de punto, pero no indicamos el tipo de línea, entonces solo se dibujarán los puntos con el tipo elegido, sin unirlos mediante ningún tipo de línea. Los puntos de nuevo se dibujarán en color azul, para el primer conjunto de puntos, pues ese es el valor predeterminado para la primera curva, o en este caso conjunto de puntos, cuando no se indica el color. En este caso los dibuja como cuadrados, pues la letra S representa la palabra inglesa square, que significa cuadrado. En este ejemplo creamos un vector t que representa los valores del eje X. Después creamos tres vectores que representan los valores de la coordenada y de tres funciones distintas. Estas funciones son el seno de amplitud 3, fase 0 y frecuencia 1, la recta que pasa por el origen y pendiente igual a 1, y la parábola t al cuadrado entre 2. Después usamos la función plot con los siguientes atributos. Para la función seno usamos una línea discontinua y una cruz para los puntos, pero no indicamos el color. Teniendo en cuenta que es la primera curva que se va a graficar, al no indicar el color, esta será el azul. Para la recta solo le indicamos que tiene que ser de color negro, por tanto los puntos no aparecerán señalizados, y el tipo de recta será línea continua. Para la parábola indicamos el tipo de puntos, con una H, que quiere decir hexagrama, que es un tipo de estrella, y que sea de color rojo. Como no indicamos el tipo de línea pero sí el tipo de punto, los puntos de la curva no se unirán por ningún tipo de línea. El resultado de este código es el siguiente gráfico. Podéis pausar el vídeo para repasar el código. MATLAB selecciona automáticamente los límites de las gráficas en los ejes X e Y, dependiendo de los valores a representar. Con la función Axis, el usuario puede modificar la escala decidiendo qué parte de la gráfica desea visualizar. Una de sus posibles sintaxis es la siguiente: Axis y entre paréntesis y corchetes, xmin, xmax, ymin, ymax, donde xmin es el valor más pequeño del eje X, xmax el más grande, y min y ymax pues lo mismo. Estos valores los hemos separado mediante comas, pero también los podríamos haber separado mediante espacios en blanco. En este código podéis ver cómo usarlo. Si no se usa la función axis, el resultado es este. Pero si se usa, el resultado es este otro. Podemos ver que la función axis limita el eje X entre -2 y 2, y el eje Y entre -5 y 5. Podéis apreciar la diferencia en la escala de los ejes. También es posible hacer anotaciones en las gráficas de MATLAB mediante el comando text. Su sintaxis es la siguiente: text y entre paréntesis, primero le indicamos la posición del eje X donde se va a empezar a escribir el texto, coma, luego le indicamos la posición del eje Y donde también va a comenzar a escribirse ese texto, y luego coma y le indicamos el texto como un string, es decir, escrito entre comillas simples. Es posible usar letras griegas al poner una barra invertida antes del nombre de la letra. Por ejemplo, barra invertida alfa, barra invertida gamma, o beta, o rho, etc. En este código hemos escrito el texto funciones seno de frecuencia omega,
en el punto x igual a 1 e y igual a 1,5. También hemos usado letras griegas tanto en el texto agregado como en el título y en la leyenda. El resultado es este gráfico. Otros parámetros que podemos modificar son el tamaño de las líneas con line width y el tamaño de las fuentes con font size. El atributo font size no se puede usar como argumento de la función plot, pues solo actúa sobre las funciones o comandos que generan texto. Por tanto, font size se puede usar, por ejemplo, como atributo de title, de xlabel e ylabel, de legend y de text. El atributo linewidth solo se usa con funciones o comandos que dibujan líneas. Por tanto, se puede usar como atributo de plot, pero no de las anteriores. En este ejemplo usamos dos veces la función plot. Esta primera para dibujar la función 3 por seno de t con línea discontinua y señalizando los puntos con una cruz. Esta segunda para dibujar la recta dependiente 1 que pasa por el origen. Le indicamos que sea con línea continua y para los puntos un círculo, y el color negro. Pero también le introducimos al final el atributo linewidth para cambiar el grosor de la línea al valor 2,5, el cual aparece justo después del atributo separado por una coma. También usamos font size para modificar el tamaño de las fuentes del título y de los textos que aparecen en los ejes. El resultado es esta gráfica. Otra función que nos permite modificar la apariencia de la gráfica es set y entre paréntesis gca, atributo 1, atributo 2 y así sucesivamente. GCA viene del inglés que quiere decir Get Current Axis, lo que significa obtén los ejes actuales. Y set también viene del inglés que quiere decir coloca, es decir, set le indica a MATLAB que coloque lo que está escrito entre paréntesis. Dentro de los paréntesis le decimos que coja los ejes actuales y les aplique, pues estamos dentro de la función set, los atributos que le indiquemos. Esta función, junto a sus atributos, nos permite modificar los ejes de una gráfica. Con esta función podemos usar tanto line width, porque los ejes son líneas, como font size, porque los ejes incluyen numeración que es considerada texto. En este código podéis ver un ejemplo de cómo usarla. Os animo a pausar el vídeo e intentar comprenderlo, pues así podréis repasar conceptos. Podéis ver que ahora el grosor tanto de los ejes como del recuadro de la leyenda son más gruesos, pero también podéis ver cómo la numeración de los ejes también es más grande. Con esto concluimos los gráficos 2D en MATLAB. Os animo a repasar los conceptos explicados y ampliar vuestros conocimientos recurriendo a la documentación online de MathWorks, pues al tratarse de un tema excesivamente extenso, no se puede cubrir por completo en un curso de introducción. Suscribiros y os espero en próximos vídeos.